Bueno, hola a todos. Esperemos que se esté viendo. Vamos a dar los comentarios que dicen. Esperemos. Esperemos que sí. Puede fallar siempre esto. Por hacernos las novedosas con plataformas nuevas. En teoría, esto dice que sí, pero qué sé yo. A ver. Bien, creo que vamos con un delay. Sí, parece que sí que estamos con delay, ¿no? Bueno, le vamos dando Bien. entonces y nos vamos a ver por allá. Bueno, gracias a todos por sumarse. Bueno, yo soy Belu, Sofi. Somos de la Cátedra Libre Aborto, un problema de salud pública, de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, somos una cátedra libre que nació en el 2018. Este es nuestro tercer año ya activando en nuestra facultad. Nos autogestamos un grupo de compañeros de la Facultad de Ciencias Médicas, estudiantes de medicina, después se fueron sumando estudiantes de otras carreras, que lo que veíamos principalmente era que en nuestra facultad no se hablaba de aborto y cuando se hablaba desde una perspectiva meramente legal, digamos, y más de cómo salvarse como médico de una denuncia o algo así, y nunca desde la perspectiva de cuidar a las personas que nos consultan, desde una perspectiva de derechos, mucho menos desde una perspectiva de género. Así que, bueno, nos empezamos a problematizar todo eso y, bueno, decidimos buscar una forma de nosotros mismos meter el tema en la facultad, de empezar a hablar, a reflexionar. Sumamos a un montón de gente en el camino que nos fue apoyando. Muchas gracias a todos ellos por habernos ayudado siempre. Y bueno, así seguimos, hicimos 2 ciclos en el 2018 y en el 2019. En el camino también nos empezamos a sumar con gente de otras cátedras de universidades públicas del país que hablan de aborto, de educación sexual integral, y conformamos RUDA, que es una red nacional de cátedras y de materias optativas. Fuimos articulando con ellos un montón de trabajos y encuentros que, bueno, para ir enriqueciendo y fortaleciéndonos, entendiendo siempre que trabajar en red es más fácil y nos da más herramientas para seguir creciendo en la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito en todos nuestros ámbitos, en las universidades en este caso. Así que, bueno, este año que pensábamos volver de alguna forma, supongo como todos, reversionamos la propuesta y pensamos un poco este seminario, que la idea era que fuera un poco distinto para no volver a tratar siempre los mismos temas, digamos. Y bueno, decidimos llamarlo Deconstruyendo la Formación en Ciencias Médicas para retomar un poco esto que decía recién de los temas que no se hablan en ciencias médicas o que se hablan con las perspectivas incorrectas, como son el aborto, y también otras temáticas que vamos a ir charlando hoy y mañana. Pero bueno, ver todas esas temáticas, cómo las podemos empezar a meter en nuestras currículas, empezar a charlar, qué es lo que venía sucediendo hasta ahora y cuáles son las nuevas propuestas, digamos. Bien, bueno, después de esa hermosa introducción, historización, no queremos dejar de nombrar que ayer, 28 de septiembre, se conmemoró el Día por la Lucha por la Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Fue fecha declarada en el 5º Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en 1990 acá en Argentina. Y seguimos exigiendo, acá en La Plata principalmente, adhesión al protocolo ILE del Ministerio de Salud de la Nación. Seguimos pidiendo educación sexual integral en todas las instituciones educativas. Seguimos pidiendo basta de muertes por abortos inseguros, basta de niñas obligadas a gestar y parir, y aborto legal ya. Así que acá estamos, otro año más, con esta propuesta. No queremos dejar de decirles que después de las exposiciones vamos a estar haciendo ronda de preguntas, así que pueden ir dejando todos sus comentarios, que los vamos a ir recolectando, y luego de las exposiciones vamos a llegar a esta instancia de preguntas, y que pueden, en la configuración del vivo, activar los subtítulos. Creo que con eso bien, ya podemos dar arranque. Voy a sumar a nuestros invitados. Ahí están. Buenas. Buenas. Bienvenidos. Ya nos habíamos visto. Buenas tardes.
nos saludamos públicamente. Ahí están, bueno, les presento. Están Silvina, que es Silvina Gigli, que es médica, especialista en medicina general y que es docente de nuestra facu en la Cátedra de Salud y Medicina Comunitaria. Y Saulo, que es de Rosario, que nos acompaña para compartir un poco, probablemente después se sume otra compañera de Rosario para contarnos de la experiencia de la materia electiva aborto como problema de salud que tienen en la Universidad Nacional de Rosario, para compartir un poco de su experiencia, a ver qué les podemos robar y cómo hacemos para tener una materia optativa también nosotros acá. Así que si nos ayudan en eso, buenísimo. Así que ahí les doy pie. Después, si quieren, bueno, cuando ustedes comiencen, pueden decir algo más de ustedes o decirnos también con qué pronombre quieren ser referidos, si alguien hace alguna pregunta o algo para consultarles. Así que, bueno, sin mucho más que decir, le damos pie a Silvina para que arranque y vamos empezando. Bueno. Hola, buenas tardes a todas, todos y todes. Muchas gracias por la invitación nuevamente para participar de la cátedra. Gracias por la presentación. Y sí, hace exactamente 29 años que estoy en la Cátedra de Salud y Medicina Comunitaria de la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata y también en el espacio de la PFO de Medicina General Familiar y Comunitaria. Este espacio ha sido muy importante para nosotros, los generalistas y generalistas, porque ustedes saben que nuestra cátedra no existe en la facultad, la Cátedra de Medicina General, y por lo tanto los estudiantes, cuando se recibían, se iban de la facultad sin saber qué hacía un médico general, una médica general, y entonces para nosotros fue muy importante empezar a compartir cuál era la especificidad de nuestra especialidad. Así que empezamos a compartir los espacios de los centros de salud y los espacios áulicos con todos los estudiantes. Eso fue muy interesante para nosotros y desde ahí empezamos a abordar la temática. Empezaron a ver fundamentalmente la diferente visión que teníamos, más desde la salud y no tanto desde la enfermedad, esta visión integral que decimos siempre, ¿no? Biopsicosocial de la salud. También cómo abordábamos los problemas complejos de salud con un equipo interdisciplinario, la perspectiva de derechos, bueno, un montón de cuestiones que hacían a nuestra especificidad y pudimos compartir. Y en este abordaje de los problemas complejos, necesariamente teníamos que reconocer los marcos legales, las leyes que sostenían esta resolución de estos problemas. ¿Qué pasaba con la problemática específica de aborto? Bueno, en ese momento estoy hablando de hace 12 años atrás, en el año, creo que empezamos en el 2008, la PFO, o sea, muchos años, y en ese momento lo único que teníamos como marco legal era el Código Penal de 1921 y su famoso artículo 86 que todos y todas y todos ya conocerán, pero nos sirvió mucho porque igual instalábamos la discusión, la reflexión, y lo que veíamos eran dos puntos muy importantes para nosotros, que eran, por un lado, aún frente a las causales que ya figuraban en el código, no se daba respuesta a la interrupción voluntaria del embarazo. Eso era muy llamativo porque había muchas barreras burocráticas que impedían y, por supuesto, la judicialización de los problemas. Por lo tanto, era imposible acceder aún frente a las causales. Por ejemplo, mujeres que cursaban enfermedades graves que debían recibir un tratamiento médico, bueno, pues no podían acceder al tratamiento porque se les impedía la interrupción voluntaria. Así que eso era llamativo también y lo reflexionábamos. Y en segundo lugar, empezábamos a reflexionar, o mejor dicho, llevamos a que los estudiantes empezaran a reflexionar sobre el aborto como problema de salud pública. Esto era fundamental, esto que decía hoy Belu, de cómo veían el aborto en la facultad. Bueno, pues nosotros en nuestros espacios ya empezábamos a pensarlo como un problema de salud pública. Estudiábamos la magnitud y la letalidad que traía el problema. Y veíamos que con lo que teníamos, con la ley que teníamos, no alcanzaba ni daba respuesta. Por supuesto, como en ese momento no había marco legal, las discusiones muchas veces
tenían que ver más con cuestiones de índole personal, ¿no es cierto? Ideológica, con prejuicios, cuestión moral. Así que a veces eran discusiones algo truncas y que no se llegaba a un acuerdo, se ponía mucho lo personal. Esto 4 años después, por suerte, ustedes sabrán, en marzo del 2012, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación emite el fallo FAL, se abre un panorama totalmente diferente, por los 2 puntos que ya todos deben conocer, que es, por un lado, el tema de violación, que no es a aquellas personas con discapacidad mental, sino a todas las mujeres, y yo diría, y las personas con capacidad de gestar, con acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, y por otra parte, muy importante, la visión de la salud desde el punto de vista integral. O sea, a lo biológico se le suma lo psicológico y lo social. De manera que ya con el código y con el fallo FAL, cualquier consulta que una mujer o una persona con capacidad de gestar hace para interrumpir voluntariamente su embarazo, debiera encontrar una respuesta de los trabajadores y trabajadoras de la salud. Y esto no ocurre. O sea, ayer estuve en el pañuelazo, por supuesto que la ley tiene que salir, se tiene que sancionar, urgente, pero por esto que estoy diciendo, creo que tenemos que pensar que además de la ley van a tener que empezar a pasar otras cosas para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo. Que la ley es necesaria, pero no va a alcanzar. Porque fíjense que si estoy diciendo que ya con el fallo FAL podríamos dar respuesta a todas las consultas, y no es así, no está pasando esto. Esto lo dejo como para seguir pensando y compartiendo, tal vez cuando intercambiemos, de qué se necesitaría además de la ley. Y me gustaría contarles que además del espacio que les estaba contando de la práctica final obligatoria, este año en los seminarios de la Cátedra de Salud, o sea que ya estamos hablando de tercer año, la práctica final está cuando los estudiantes están terminando. En tercer año, en salud, los seminarios fueron propuestos con perspectiva de derechos. Y esto fue muy bueno porque tenemos seminarios, por ejemplo, con salud laboral, protección específica, protección integral para niñas, niños y adolescentes, protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. Y bueno, en el caso de mi grupo de docente, que estoy con 2 compañeras que son ayudantes, nosotras desarrollamos la temática de derechos sexuales y no reproductivos, y dentro del seminario abordamos la problemática de aborto. Así que en estos 2 espacios hemos, de alguna manera, tenido centenares de alumnos que han transcurrido en los claustros con nosotras. Pero ¿qué pasa con esto? Es importante, no todos mis compañeros de la PFO llevan adelante esta temática. Después podemos ver por qué, pero no todas las comisiones garantizan abordar la problemática. Y por otro lado, los seminarios son 8. Así que nosotros tuvimos una demanda casi del doble del resto. Tuvimos en el primer cuatrimestre más de 80. Los otros seminarios tuvieron entre 35 y 40 alumnos. Pero claro, todos los demás, que son 250, no pudieron participar del seminario nuestro. Y bueno, como tampoco pudieron participar de los otros, o sea, son temáticas de derechos muy importantes, y fíjense cómo tienen que seleccionar y elegir qué hacer, ¿no? Qué contenido incorporar y sobre qué formarse. Entonces, tal vez empezar a reflexionar un poco sobre eso, sobre la formación. Y a eso me refería, con qué otra cosa tenemos que pensar, además de la sanción de la ley. Y tiene que ver con nuestra formación, ya no con la mía, con la de ustedes. Tiene que ver con una formación que tenga ejes transversales con perspectiva de derechos, enfoque de género, la humanización, la resolución de problemas complejos, conocer las leyes para abordar estos problemas complejos. Porque en realidad hay mucho desconocimiento
también es cierto que hay cierta intencionalidad en el desconocimiento, porque yo no aprendo lo que no me interesa o no me informo de lo que no me interesa resolver. Pero esto tiene que ser algo que no tiene que estar ligado a que si el médico que se recibe es piola y defiende derechos, va por ese lado, y el otro puede ser objetor de conciencia o objetora de conciencia. No debe ser así. La formación debe garantizar la defensa de derechos. Debemos garantizar un perfil de egresado, egresada y egresade de la facultad que sea garante de derechos. ¿Cómo logramos esto? Con lo que estaba diciendo, con un eje transversal que aborde todas las problemáticas complejas, con todo el marco legal. Y sumo otra cosa, también la importancia de incluir el resto de las especialidades, de las carreras que ya están en nuestra facultad. Construir espacios comunes de formación de todas las disciplinas que ahí se encuentran. Y entonces ya no sería Facultad de Ciencias Médicas, sino que sería Facultad de Ciencias de la Salud. Esto sería bárbaro, por un lado. Y otra propuesta, tal vez un poco más ambiciosa, pero no imposible. Pensar en la formación ya con otras facultades, con otras profesiones, y la búsqueda de espacios comunes, de construcción de marcos teóricos, de propuestas de abordaje de estas problemáticas. ¿Por qué? Porque cada disciplina, y debemos reconocerlo, es incompleta sin las demás. Y tenemos muchas veces, salimos de la facultad y tenemos que empezar a trabajar la interdisciplina en ese momento, cuando ya somos profesionales de la salud. Cuando ya somos trabajadores, trabajadoras y trabajadores de la salud. Entonces, ¿por qué esperar a ese momento? Eso tiene que darse antes. Así que esa es una buena propuesta que yo quiero dejarles. Una formación interprofesional con marcos teóricos superadores de lo unidisciplinar y con una mirada de derechos. Y dejar un poco la exclusividad de la atención médica y pasar a la órbita de las disciplinas sociales y comunitarias. Porque en esto no estamos hablando de atención de la enfermedad, estamos hablando del cuidado de la salud. Estamos hablando de construir salud y estamos hablando de defender derechos. Entonces tiene que salir de la órbita exclusivamente médica, que creo que también eso va a ser garantizar respuesta frente a esta problemática de interrupción legal del embarazo, frente al aborto. Entonces, yo diría, dejo acá, estoy tirando varias cositas para seguir discutiendo, y si ustedes quieren, bueno, me van preguntando y vamos charlando. Bueno, Sil, muchas gracias por tu exposición. La verdad es que da mucho placer saber que hay profesores como vos en la facultad. Personalmente me tocó cursar ese seminario de salud este año y es increíble lo que se necesita, ¿no? Que sea parte de nuestra formación y a tiempo, como decís vos, no esperar a las prácticas finales, sino empezar antes a incorporar esa temática que es tan importante y, como dijiste también, tan cotidiana a la vez en el trabajo después. Bueno, ahora sí, doy pie a Saulo, a los compas de Rosario. ¿Estás ahí? Sí. Ahora sí, te dejo a que expongas. Muchas gracias. Bueno, antes que nada agradecerles por la invitación y aprovechar para mandarle un abrazo a todos los trabajadores de la salud que están ahí poniendo el cuerpo, que estamos un poco dejando el cuerpo durante toda esta difícil pandemia que nos toca transitar. Así que desde acá un abrazo. Bueno, como les dijeron, mi nombre es Saulo. Yo utilizo los 3 pronombres, dependiendo de a qué cosa me refiera, pero no hay inconveniente en que utilicen los 3 pronombres conmigo. Políticamente me defino como cuidador, ahí hay como un tema largo para debatir, pero bueno, lo dejo ahí, si quieren después lo podemos retomar. Y un poco lo que preparé es algo así como un poco un anecdotario que va a ir dando cuenta de las estrategias y los recursos que se fueron dando en esta experiencia pedagógica que es el aborto como problema de salud
en la Facultad de Ciencias Médicas acá de Rosario. Y me gustaría que no lo tomen como una receta, como bueno, esta es la posta o es así, sino bueno, esto es como una experiencia posible, y dentro de esa experiencia hay como dos instancias, una instancia que tiene que ver con lo que sucedió dentro de la facultad con este proyecto pedagógico, pero después también es interesante todo lo que sucedió, porque fue de dominio público, entonces, digamos, todo lo que podemos también ir haciendo como un raconto de todo lo que fue sucediendo fuera de la facultad con esta materia. Yo les voy a hablar un poco de los 2 primeros años en los que yo formé parte, y después va a hablar Cele, que estamos ahí esperando que pueda llegar. Ella les va a hablar de los 2 siguientes años. Me gustaría antes mencionar los nombres de quienes sostienen hoy en día el espacio pedagógico, que son Celeste, la Cele que ahora viene, Loizaga Alarcón, Paula Bota, Raquel Tiziani y Nerina Aspeitía. Ellas conforman hoy el equipo docente, y hay otras compañeras que también formaron parte del espacio, como Franca Bianchini, Flavia Leguizamó, Mariana Mascardi, Paula Mirabet y Gabriela Pereira. Bueno, arranco entonces, como para ir contextualizando un poco el antes de que llegara esta propuesta. La cosa surge un poco allá por el 2016, en Rosario habíamos llevado adelante el encuentro de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Dentro de los espacios de debate, cuando pensábamos propuestas para poder modificar esta realidad de la que formábamos parte, surge esto de la necesidad de que, si bien ya existían y existen un montón de espacios y son valiosísimos y es necesario que esos espacios sigan estando y proliferando dentro de las casas de estudio en torno a aborto, siempre de alguna manera parece que queda como un lugar bastante endogámico, o sea, siempre participamos de esos espacios las mismas personas. Entonces se hacía necesaria la manera de empezar a ver, bueno, cómo poder generar otras instancias educativas. Y una de esas propuestas que surge en la plenaria de la red es esto, empezar a ver cómo en las casas de estudio podemos empezar a generar espacios formales que tengan que ver con educación y aborto. Eso por un lado. Después, por otro lado, en ese entonces, Paula Bota, la Pali, venía ya hablando con el centro de estudiantes la posibilidad de presentar algún tipo de materia electiva. Ahora después ya les voy a contar un poco de qué se trata eso. Había ahí como unas ganas muy interesantes y ganas de sostener lo que iba a ser después una lucha de alguna manera por parte del centro de estudiantes. Tengan la idea de que partíamos de una base de que en ginecología y obstetricia se seguía hablando de aborto en términos de legrado, en legales se seguía hablando escuetamente del artículo 86 del Código Penal, no mucho más que eso. Y a donde queríamos llegar era a poder, por un lado, sortear el debate moral, o sea, es un debate posible, pero queríamos poder de alguna manera superarlo, para no quedarnos siempre en un lugar donde parecía que, bueno, siempre ese debate moral parece que lo debatimos y no hay una realidad fuera, parecería que las personas están esperando para abortar que se resuelva ese debate, y por otro lado nunca tiene resolución. Entonces nuestra idea era, bueno, esto es una realidad concreta, sucede, hay guías de salud, tenemos que poder conocerlas, y hay un marco legal, también tenemos que conocerlo. Esa era como la perspectiva, y el horizonte era generar una materia que tuviera perspectiva de derecho en cuanto al acceso a la salud como derecho humano fundamental, derecho en cuanto a la autonomía para tomar decisiones sobre la salud y el propio cuerpo, que tuviera una perspectiva integral, que tuviera perspectiva de género, de justicia social, y sobre todo lo que a mí me parece más importante, que pudiera ir historizando qué ha pasado con las personas que han intentado abortar en nuestro país con el escueto marco legal que tenemos ahora, y que pudiera dar cuenta también del estigma social, digamos, porque no estamos hablando de otra situación en salud, hablamos de una situación que carga con un estigma social. Entonces, bueno, cómo eso afecta al sistema de salud, que por eso de alguna manera se nos criticó mucho por el título, que fue algo del orden de lo posible en ese contexto, pero por otro lado es interesante, y lo dejo ahí para que lo podamos debatir, cómo se constituyen las distintas temáticas como problemas de salud o situaciones de las cuales el sistema de salud después va a dar cuenta, y realmente el aborto es un problema para el sistema de salud, o se constituye de esa forma.
Eso por un lado. Y por otro lado también para recuperar las estrategias, porque si no siempre parece que llegamos a un lugar y tenemos que comenzar de cero y bueno, y siempre hay un montón de personas que fueron hilando estrategias, hilando recursos, y también es interesante poder vislumbrar todo eso. Así que bueno, ese era el horizonte. De alguna manera también me parece importante remarcar de que había algo del orden de la no conciencia, de donde nos estábamos metiendo, en cuanto al trabajo, todo el trabajo que iba a implicar después eso, y había algo del orden del utópico, o sea, porque era un poco imposible pensar que eso se iba a dar. Y sin embargo, bueno, la Pali nos trae esta propuesta y algunas compañeras de la red nos sumamos y empezamos a idear todo esto, y me parece importante como dejar eso ahí presente, digamos, había algo del orden de la utopía, de esto parece imposible, pero hagamos como si no. Y no salió bien. Por otro lado, la materia, bueno, se presenta como una materia electiva. Para que ustedes tengan una idea, los estudiantes tienen que cumplir un total de 300 horas de distintas ofertas que hay de materias electivas. Esta materia se presenta para el ciclo de diagnóstico y tratamiento, para personas que ya estaban cursando cuarto año. Y el cronograma de la materia constaba de 4 módulos, un módulo que es el de aspectos legales, el segundo módulo de atención integral sobre aborto, el tercer módulo técnicas y procedimientos y un cuarto módulo de consejería post-ILE. Más adelante después van a ver que les voy a como, eso que parece tan escueto, de alguna manera les voy a contar un poco de qué se fue llenando. Porque incluso a mí me pasaba en ese momento en mi trabajo que cuando contaba que estaba participando en ese espacio me decían, ¿para qué se necesita tanto tiempo para hablar de aborto? Incluso la Academia Nacional de Medicina lo planteó en su comunicado en contra de la materia, y sin embargo siempre nos quedó corto el tiempo, siempre había mucho para desarrollar, sobre todo cuando se intenta historizar, digamos, eso lleva mucho tiempo. El total era un total de 13 clases, de 2 horas, y finalizaba con un examen. Y les puedo asegurar que esas clases nunca pudimos llegar a cubrir todo lo que había que cubrir, siempre faltó tiempo. Entonces, como también para contextualizar, ¿se me va escuchando y se ve bien? Pregunto como para saber si, porque bueno, la virtualidad tiene esto, de que una no sabe si sigue hablando sola. Bueno, ahí me dicen que sí. Bueno, perdón que yo tengo 2 grandes problemas. Uno es que no tengo capacidad de síntesis y el otro es de que hablo muy rápido. Lo intento compensar hablando muy rápido. Así que cualquier cosa ustedes me avisan y yo intento ahí como bajar un poco el acelerador. Vuelvo a contextualizar un poco también qué pasaba ahí en el 2016. En Rosario se lleva a cabo el entonces llamado Encuentro Nacional de Mujeres, el número 31, y en el discurso de apertura se siente muy fuerte el reclamo: no queremos más mujeres muertas ni presas por abortar. Sumado a que en la Facultad de Medicina se lleva a cabo un debate que fue así como maratónico, porque empezó a la mañana y terminó tarde-noche, en donde vinieron un montón de compañeros a debatir sobre aborto desde una perspectiva de derecho. De esto me parece importante remarcar algunas cosas. Ya habíamos presentado la materia electiva, entonces en ese debate, imagínense que terminó en un espacio de la universidad que es algo así como ese espacio estereotipado de lo formal universitario, que tiene muchos cuadros del 1800, con muchas personas de saco, corbata, con muchos antecedentes educativos, y sin embargo lo que planteaban era la dificultad de poder hablar de aborto en la universidad. Y acá me parece importante remarcar que los estudiantes interpelaron muy fuerte diciendo, bueno, si ustedes tienen esta dificultad, tenemos acá un proyecto pedagógico, no se presentó una materia electiva. ¿Qué pasó con esa materia electiva? Y eso fue como muy importante dejar al descubierto, es de alguna manera algo que se había cajoneado o que estaba ahí, o que había una oferta posible, no era algo del orden de lo imposible. Y por otro lado, algo que me pareció muy importante resaltar fue la presencia de las socorristas, porque bueno, mientras toda esta gente muy seria decía que era muy difícil hablar de aborto en la facultad, las socorristas tomaron la palabra. Luciana Caudana estaba en ese momento y ella lo que planteó fue, bueno, a ver,
no sé cuánta dificultad tienen sus estudiantes. Nosotras las socorristas venimos acompañando a personas en situación de aborto desde hace muchísimo tiempo. Nos leímos la guía de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la entendemos perfectamente, la aplicamos. ¿Cuál es la dificultad que ustedes tienen? Y eso para mí fue como un, qué fuerte que esté sucediendo esta interpelación, y no podía suceder de otro modo si no fuera en voz de las socorristas. Me parecía importante poder marcarles eso, sumado a que en el debate se seguía hablando de la posibilidad de hablar de las dos posturas, de que existieran un espacio en donde diera lugar a posturas a favor y a posturas en contra. Y lo que quedaba ahí en claro es que quienes se encontraban en contra de alguna manera del aborto iban más allá de su postura moral, iban, de alguna manera se constituían un problema de salud como un factor de riesgo para las personas en situación de aborto, porque de alguna manera se oponían al Código Penal, se oponían al fallo FAL, se oponían a las guías de salud. Entonces la cuestión era, ¿de qué van a hablar en esos espacios? Digamos. Y acá retomo un poco mi experiencia. Yo en enfermería, cuando a mí me formaron, solamente me hablaron de aborto durante 15 minutos en una materia de ontología. Se habló como un debate moral, debatimos qué nos parecía el aborto. La docente incluso nos dijo, el día de mañana van a venir estas hijas de puta y ustedes las van a tener que atender igual. Y eso fue todo lo que obtuve de información. Y luego cuando empecé a trabajar también en una guardia, y empecé a ver que venían un montón de personas en situación de aborto y yo no sabía el marco legal, yo no sabía que existían guías en salud. Y de alguna manera eso era lo que queríamos ofrecer como proyecto pedagógico. Ofrecer lo que no tuvimos, lo que tuvimos que buscar, y es maravilloso por ahí esa formación informal que logramos por fuera del canal formal de la salud. Tiene sus beneficios de alguna manera, pero tiene sus limitaciones. Y lo que queríamos era esto, poder ofrecer eso que no tuvimos. Se aprueba la materia electiva, ahora ya vamos hacia el 4 de mayo del 2017, se aprueba por unanimidad del Consejo Universitario, y ahí entramos en otro debate, que era, ¿vamos a hacer público esto, sí o no? Porque parte de nuestro rol dentro de la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir era empezar a sacar del closet a nuestros acompañamientos, porque siempre las voces de profesionales que hablaban sobre aborto eran para hablar de objeción de conciencia, de obstáculo, y se hacía cada vez más necesario empezar a decir, bueno, acá estamos otras personas que acompañamos desde una perspectiva feminista, amorosamente, a todas las personas que están en situación de aborto. Entonces, de alguna manera pensamos que era necesario hacerlo público, aun cuando sabíamos de que podía esto traer dificultades, porque muchas veces todas estas estrategias que vamos tomando a nivel institucional tienen que ver con un, bueno, no lo hablemos mucho porque si no, si lo hacemos muy público van a aparecer grupos antiderechos y van a terminar poniendo palos en la rueda, obstaculizando, y sin embargo, bueno, también por algo del orden de la bella ingenuidad, me animaría a decir, decidimos hacerlo público. Y entonces obviamente vino toda esta arremetida, cayeron 10.000 correos a la facultad pidiendo que esta materia no se llevara adelante. La Academia Nacional de Medicina expidió un comunicado en este sentido. Nos invitaron luego a un debate, que es un capítulo aparte, después si quieren saber el horror que fue ese debate, o ese no debate en realidad, porque no pudo ser. Y acá también me parece importante recuperar el lugar de Ricardo Nid, el decano de la facultad, que inmediatamente salió a decir, acá lo que se está poniendo en juego es la autonomía universitaria y de ninguna manera van a torcer la autonomía universitaria. Esta materia se va a llevar adelante. Por otro lado, también es importante reconocer y recuperar el apoyo que tuvimos todo el tiempo. La red de profesionales de la salud por el derecho a decidir forma parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y en ese sentido, la Regional Rosario también permanentemente apoyó este proyecto pedagógico, y también la Cámara de Diputados se expidió, hizo una resolución en apoyo a la materia electiva para que se pudiera llevar adelante por su relevancia científica y social. Así como también las periodistas feministas, como bueno, tenemos acá siempre a quienes recurrimos, Sonia Tesa, María Cruz Arnelo, Arnén Puchara, que también estuvieron haciendo notas como para poder explicar, porque todo el mundo decía materia electiva sí, materia electiva no, materia sobre aborto sí, materias, pero nadie sabía de qué se iba a tratar. Y en ese sentido las periodistas dieron un espacio para esto.
Y después otra cosa que me parece importante detenerme es a qué empezó a suceder, porque nos empezaron a llamar de muchos medios, de alguna manera también pudimos superar esa endogamia de los medios de comunicación que siempre leemos, que son maravillosos porque nos garantizan un espacio enorme, pero por otro lado, siempre la idea es poder llegar a esas otras personas que de alguna manera no son esos medios los que consumen, y en ese sentido, desde todos los medios de comunicación nos empezaron a llamar, y fue como muy sorpresivo también el trato que le daban, porque no nos ponían al principio como que incluso nosotras estábamos como a la defensiva de, bueno, ¿qué tratamiento le van a dar? Y sin embargo, era como que habíamos superado ese debate moral, y la cuestión era, bueno, queremos saber de qué se trata este proyecto pedagógico. Y ahí sentimos un poco como que habíamos podido sortear ese debate y subir un poco el escalón en cuanto al nivel de debate. Y esto también nos llevó a reposicionar qué lugar estábamos ocupando, porque no es casual que nos dieran a los profesionales de la salud tanta voz para hablar. Y de ahí lo que sucedía era de que obviamente lo que estaban leyendo nosotras era la hegemonía, o sea, nos ponían en el lugar de persona habilitada, capacitada y reconocida científicamente para hablar de la temática. Y en ese sentido también hubo que hacer un trabajo interno de replanteo y de decir, bueno, a ver, si la hegemonía nos habilita esto, obviamente usufructuemos ese espacio, pero tengamos bien en claro desde dónde vamos a hablar. De ninguna manera queremos monopolizar la palabra y de ninguna manera queremos terminar reproduciendo las lógicas de dominación que tiene el saber médico o las ciencias de la salud. Entonces, permanentemente tuvimos que organizar los discursos para poder corrernos de ese lugar y vislumbrar que lo que estábamos era dentro de la gran maraña que yo siempre digo que es el aborto, en donde es muy complejo poder debatir todo. Estábamos habitando uno de esos lugares, un hilo de esa maraña era lo que estábamos pudiendo habilitar, pero había un montón de otras voces y espacios que tenían que seguir siendo escuchados. Y por otro lado también, y ahí termino con este eje, permanentemente como profesionales de la salud nos ponían en el lugar de, bueno, posicionen el aborto en términos de mortalidad, desde ese lugar epidemiológico de cifradura, hablen de mortalidad. Y era necesario también poder plantear que algo del orden de eso estaba presente cuando hablábamos de aborto seguro y aborto inseguro, pero también poder corrernos de eso y pensar el aborto desde un lugar de autonomía, desde un lugar de elección, porque si no, de alguna manera estábamos corroborando el estigma social que une lo que generalmente se veía en los medios de comunicación, que es aborto y muerte. Entonces esto permanentemente nos hizo tener que ir ubicándonos, sumado a que participamos de un montón de lugares, incluso esto nos habilitó como materia electiva a que durante el 2018 y el tratamiento de la ley de IVE, pudimos invitar a los diputados de Santa Fe para darles un material de formación, y también lo hicimos después cuando fue el debate en el Senado, y después participamos de espacios políticos partidarios, de espacios estudiantiles, y esto también nos fue como invitando a ir pensando distintas herramientas pedagógicas desde un lugar muy intuitivo, en torno a, bueno, es diferente la manera que tenemos que hablar y que se nos va a interpelar en cada espacio en el que participemos. Y esto se configuró obviamente también como un trabajo más para el equipo docente. Me detengo entonces ahora, bueno, ya iniciamos la materia. Para que se den una idea, la inscripción se realiza de forma virtual y cuando se abre la inscripción, se agotó la inscripción en 5 minutos. El cupo, digamos, eso da la pauta de que había muchas ganas y mucha necesidad de hablar de aborto en la facultad. Inicialmente íbamos a tener 80 estudiantes, renegociamos y fueron 90, y después fueron 100, y después fueron 110, y después fueron 120. Y de ese grupo de 120 finalizaron 115, efectivamente. Comenzamos, dado que esto había tomado estado público, comenzamos con una clase que fue pública en el auditorio más grande que tiene la facultad de 300 personas, y ahí me parece también importante resaltar que la clase la abrieron dos compañeras históricas de la campaña acá en Rosario, Silvia Osburger y Mabel Gabarra. Eso para mí fue como muy importante en términos políticos, digamos, fue muy emocionante ver a las compañeras ahí
era como la sensación de, bueno, llegamos y de alguna manera se destrabó algo, se rompió, una traba que había, un obstáculo se rompió y estamos pudiendo hacer esto posible, y que estuvieran las compañeras ahí inaugurando el espacio fue maravilloso. Y también es importante contarles de que me voy a detener en lo que fue el debate previo como equipo docente, que fue pensar un poco los contenidos, porque esto de alguna manera no íbamos a hablar en cualquier lugar, íbamos a hablar en un espacio académico. Esto nos obligaba de alguna manera a buscar esas formas de formalidad sin caer en los vicios académicos de los que aborrecimos cuando tuvimos que transitar esos espacios. Y por otro lado, revisar de alguna manera y poder compartir ya aquello más del orden de lo íntimo, en base a nuestros recorridos, en los acompañamientos, y poder problematizar los discursos, que eso es algo muy importante, lo dejo ahí también para que lo podamos retomar si tienen ganas, porque hoy en día estamos, sobre todo se nota más en un momento en donde el activismo, la militancia, se sostiene muy fuertemente en consignas, y cuesta un poco esto de profundizar. Entonces, bueno, era como necesario pensar, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos hablamos de proceso de gestación, hablamos de embarazo, hablamos de mujeres lesbianas, varones trans, no binarias, hablamos de personas con capacidad de gestar, hablamos de personas con capacidad de abortar? ¿De qué hablamos cuando hablamos de clandestinidad? ¿Qué es la clandestinidad? Hablamos de aquello que sucede formalmente dentro del espacio de salud, fuera del espacio de salud. Hablamos de seguridad o inseguridad. Y todo esto fueron debates que tuvimos que tener en el momento de pensar los contenidos. Y cómo nos íbamos a posicionar, sobre todo con un grupo de estudiantes que desde la primera clase teníamos personas que venían con el pañuelo verde y teníamos personas que venían con el pañuelo celeste. Entonces teníamos que ver cómo íbamos a lidiar con los debates que fueran surgiendo, y con un espacio que no estaba dirigido netamente a personas de alguna manera que estaban a favor de la despenalización y legalización del aborto en nuestro país. Así que eso por un lado. Les voy a contar un poco qué participaciones fuimos teniendo, para que se den un poco idea de cuáles fueron algunas herramientas pedagógicas, y dónde nos fuimos deteniendo. Para hablar de consejería como una forma de un espacio dentro de una interacción, dentro de una situación de salud, y consejería como ya espacio formal dentro de un espacio. Participó una histórica también de Rosario, que es una trabajadora social que se llama Susana Micciardi. Participó también Daniel Tepas, que es tocoginecólogo y trabajaba en el área de salud sexual. De alguna manera lo que hicieron fue que los estudiantes pudieran entender cómo se ingresan las solicitudes, qué sucede dentro del sistema de salud. Por otro lado, en la parte de aspectos legales nos acompañaron las abogadas del bien, que les decimos, del grupo de derecho, del grupo de género, del espacio de género de la Universidad de Derecho, Analia Ucía y Gabriela Santinelli. Para desarrollar más cuestiones del campo sí, participó una psicóloga de la red que se llama Verónica Camatz, para abordar aquello que sumamos como una clase específica en el segundo año sobre educación sexual integral. Nos acompañaron las compañeras de la Asamblea Permanente por la ESI, Luciana Gómez y Dolores Kovacevic, para hablar de consejería y la complejidad de un acompañamiento en segundo trimestre. Participaron de una consejería Nerira Azpeitía y Alejandra Sorsoli, que es trabajadora social y también son compañeras de la red. Y después, a mí me gustaría, no nos va a dar el tiempo, ya empiezo a ir terminando, disculpen la charleta, pero como verán hay mucho para compartir. Tengo acá las encuestas que le hicimos, porque hicimos como una encuesta para ir viendo los estudiantes que iban queriendo que trabajáramos y que les iba pareciendo la experiencia. Tengo acá los resultados de las encuestas del primer año, por si quieren que les comparta, como para darse una idea de qué devoluciones hubo ahí. Pero hubo una clase que fue muy polémica. Hubo estudiantes que salieron con la cabeza explotada, maravillados, y hubo estudiantes que les generó muchísimo enojo, que fue la participación de las socorristas. Contamos con la participación de la Pichu, Pilar Escalante, y de Dayana Belfiori, que compartió relatos sobre aborto de su libro Código Rosa. Y esto fue muy importante porque ahí hubo una interpelación muy fuerte desde los discursos feministas, y esto generó una agitación que fue una clase así como muy polenta.
las herramientas pedagógicas en las que, ya voy terminando, en las que nos fuimos, que a mí me parecieron que fueron como muy importantes, fueron por un lado que al finalizar algunas clases proyectábamos documentales, entonces se proyectó un documental sobre Ana María Acevedo, se publicó un documental sobre la entonces situación de Belén, y esto de alguna manera, la mayoría cuando terminaba la clase, era optativo ese momento, pero la mayoría se terminaba quedando y nos comentaban lo movilizante que era ver esos documentales, y eso iba formando parte de los debates que iban surgiendo. Por otro lado, también utilizamos lo que generalmente llamamos casos clínicos, que es esto de dividir en grupos distintas situaciones, es decir, paciente de tantos años de edad con tal situación solicita una interrupción por... En cada módulo íbamos complejizando esas situaciones, y hubo una instancia en donde no fue siempre, pero pudimos hacerlo, que fue actuar de alguna manera. O sea, yo desarrollaba esa situación y de alguna manera les estaba haciendo la consulta. Y eso fue muy fuerte lo que fue sucediendo, las preguntas que surgían, porque no es lo mismo leer una situación en un papel que parece que no tiene vida, digamos que esa situación no me responde, no me interpela, a decir, bueno, a ver, yo soy un varón trans que viene a solicitar una interrupción, y todas las preguntas que surgían ahí, o esto de, bueno, ¿cómo reaccionamos cuando alguien tiene un proceso de gestación? Y esto que surge siempre de la felicitación. Entonces, había una situación donde cuando surgía lo de la felicitación o surgía por parte de los estudiantes, bueno, vos tenés un noviecito, y la persona decía, no, a mí me violó mi papá. Y eso era como un, tenemos que ir pensando todo el tiempo cómo nos vamos a posicionar en el momento de recepcionar, en el momento de acompañar, y es eso de actuar, interpretar las situaciones clínicas. Personalmente yo vi el impacto que tuvo, fue un enorme impacto. Y luego tuvimos la participación del grupo de teatro de les oprimides, que teníamos una clase en donde se ensayaban situaciones de las que suceden y de las que los estudiantes ya venían viendo en los espacios de formación, y de alguna manera eso traía siempre la invitación de que se sumaran a la escena e intentaran resolver o modificar eso que no les estaba gustando, y que siempre tenía muy que ver con un, bueno, yo en soledad no puedo, pero si viene alguien más y somos dos y somos tres, capaz que podemos plantarnos, podemos interpelar. Generalmente en esas clases la violencia obstétrica era lo que generaba mucho debate y mucho desarrollar. Y ya sí, ahora sí, por último, los dos nudos problemáticos que surgieron y que fueron debates que de alguna manera coparon toda la clase, fue VIH, hablar de VIH, cuando hablábamos de los estudios complementarios que se solicitan. Esto tiene que ver, si quieren lo dejo ahí, lo podemos tomar después si les interesa, pero tiene que ver con esto que surge hoy en día con los discursos de las ciencias de la salud y VIH. Por un lado, hay un discurso que dice que el VIH hoy en día no es nada, es una enfermedad más, incluso se lo compara con la diabetes, se plantea de que el tratamiento incluso es tomar comprimidos, si tenés diabetes y sos insulino requiriente tenés que ponerte inyecciones, por lo tanto pensá que es un tratamiento que no es tan difícil. O sea, eso es como un discurso por un lado, es como que el VIH vendría a ser nada, y por otro lado, en el detrás de escena, hay un montón de acciones que tienden a demostrar que el tratamiento de una persona con un diagnóstico VIH positivo, que vive con o desde el VIH, es la sensación de esta persona es peligrosa, peligrosidad, digamos. Eso es lo que se ve en el detrás de escena del sistema de salud. Hay una gran contradicción entre el discurso para afuera y lo que sucede en el por detrás. Y esto fue un debate tremendo en las clases. Y lo otro que llevaba a un debate, ya sí voy terminando, Belén, perdón que me extiendo. Te voy mirando, no pasa nada. El otro tema era de que más allá de la postura, lo que surgía muy fuerte era el cómo nos ubicamos para respetar la autonomía. Más allá de que estemos a favor o en contra de la despenalización del aborto, eso era como el nudo más central, el cómo respetamos la autonomía. Y les dejo, y cierro acá, esperen que termino con un mate.
para aclarar la voz, dentro de esas encuestas, al principio de la clase hubo un estudiante que levantó la mano y dijo yo soy provida, digamos, esa fue su presentación, y al final de la clase, la última clase, cuando dimos las encuestas, se levantó la mano y dijo yo sigo siendo provida, yo posiblemente voy a ser objetora de conciencia, pero sin embargo me voy de acá con la idea de que yo no le voy a negar a nadie su derecho de una interrupción. Yo no se la voy a poder garantizar, pero yo voy a derivar a esa persona a alguien para que le pueda garantizar su derecho. Y eso para mí de alguna manera fue como un decir, lo repito y se me pone la piel de gallina, un decir, bueno, estamos llegando a otro lugar. Así que bueno, cierro acá para no seguir, para no hacerla más larga. No, o sea, re seguiríamos, pero bueno, seguimos todos ahora. Ay, bueno, re gracias, qué lindo el testimonio, todo. O sea, increíble la experiencia, también como un poco en algunas cositas mínimas reconocernos también en el mismo recorrido, las luchas, lo que fue las trabas, después también un poco creo o sea, bueno, para ir arrancando a hablar, un poco lo que creo que compartimos, digamos, de la experiencia, tanto lo que decía Silvina del seminario de la materia y de nosotras en la cátedra y ustedes en Rosario, como tal vez la respuesta de los asistentes fue mucho más grande de lo que esperábamos. Como eso, se notaba que había una necesidad de hablar y de venir a ver y de aprender o de escuchar o de debatir, porque realmente se llenaron los espacios, más en ese momento, digamos, hace 2, 3 años, o bueno, Silvina, que ya venía de antes capaz empezando a meterlo, pero quizás con el boom, digamos, obviamente el debate por la legalización, la marea verde y todo esto, como que los espacios de debate en las facultades también se fueron llenando rápido. A ver. Sí, un poco por ahí eso, bueno, yo por ahí tenía más dirigido a Sil. ¿Qué sentiste cuando viste tanta movida en esa inscripción al seminario, Sil? Ahora en el primer cuatrimestre que nombraste, bueno, igual Saulo también lo dijo, esa inscripción llena a los 5 minutos, ¿no? Como como dijo Belu recién, es un poco esa necesidad, esas ganas de saber, de meterse en la temática. Y sabía que muchos hubieran querido, pero por una cuestión de horario no podían. Y lo llamativo que en los otros seminarios, que también se abordan derechos, porque les contaba que eran todos, se anotaron 35, 40 alumnos, y nosotros tuvimos más de 80, así que sí. Ahora empezamos el 6 de octubre con el segundo seminario, en el segundo cuatrimestre. No sabemos todavía cuántos tendremos, pero bueno, con muchas ganas de empezar. Y me parece que está re bueno, o sea, nada, un montón de cosas anoté para decir igual. Pero me acuerdo, o sea, cuando Saulo explicabas eso de lo del debate, pienso como también cuando nosotras empezamos que estaba como esa posibilidad de, es obvio que el debate, que cuando empecemos a hablar de esto se va a ir por el debate de lo moral, de lo ético, pero no nos podemos olvidar, también como decía Silvina, de que el aborto ya es un derecho, que ya hay interrupciones que deberían ser legales y que deberían estar siendo garantizadas, y ni siquiera ni siquiera nos han formado, por lo menos yo lo que he recorrido de la carrera, y bueno, ahora está empezando apenas a cambiar, digamos, pero no te formaban para garantizar algo que ya es un derecho para muchas personas. Entonces, es inconcebible pensar que una como profesional tenía una responsabilidad de garantizarle un derecho a una persona, pero que la facultad no te estaba formando para eso, no te daba las herramientas necesarias. En ese sentido, nada, mucha movilización, y también me pensaba en eso de que también nos sucedió eso de los debates de los términos para hablar y cómo nos fuimos en estos años adaptando y actualizando con un montón de cosas, que está buenísimo, que antes capaz no las habíamos pensado, y ir actualizándonos con eso. Vayan metiendo palabras. Por eso hablaba del desconocimiento, Belu,
que eso es, bueno, y a todos los compañeros, ¿no? Eso es fundamental, el no conocer el marco legal. Sauli, me llamó la atención cuando decís de esta persona que participó y dijo, digamos, no voy a ser objetora de conciencia, creo que te dijo así, pero no voy a hacer un obstáculo. No puede ser un obstáculo frente a la ley, frente a lo que ya tenemos como marco legal. Puede llamarse a objetar, digamos, y no hacerlo, no ser activo, ¿no? Su accionar. Me refiero a su accionar, que no sea activo. Pero no puede impedir. Eso, aunque ella lo haya decidido, creo que era una persona, ¿no? La persona lo decidió, esa persona lo decidió, pero está desconociendo en ese caso que no hubiera podido ser obstaculizadora. Claro, pero yo lo traigo a colación porque, digamos, bueno, es un gran tema lo que pasa y es una de mis grandes pasiones la objeción de conciencia, debo reconocerlo, pero una de las cosas que pasa con la objeción de conciencia es esto, primero de que no se sabe bien qué es esto, es una figura performativa que tiene más usos que de alguna manera que definición, y que lo que sucedía generalmente con las personas que se autoidentifican como pro vida, es esto de, bueno, pensar de que si saco como una tarjetita que dice objeción de conciencia y me voy, digamos, es como que me deslindo totalmente de la atención de una persona. Y eso fue como para mí lo importante de que pudieron ver dentro digamos, aparte pensando en esto, de que las personas que participaron no había personas a favor y en contra, tuvimos una gama y un abanico de distintas opiniones y posicionamientos, y para mí fue muy fuerte que esta compañera, estudiante, se pudiera ir comprendiendo eso, digamos, y pudiera ir diciendo esto, yo le voy a garantizar su derecho a quien venga a solicitarme, no voy a ser yo quien garantice la práctica, digamos, pero sí le voy a garantizar su derecho. Y para mí, que alguien de alguna manera que se encontraba en lo que podríamos decir sería ese lugar de la objeción de conciencia entendida como el saco la tarjetita y me voy, y se estuviera yendo de ese espacio de formación con esa perspectiva de entender de que hay un derecho que se tiene que garantizar, para mí fue como muy fuerte, digamos, sí. El decir, bueno, hay algo que se movió, digamos, y se agitó. Exactamente. Bueno, y esto que decía Belu, tan importante, cómo fue cambiando la discusión. Yo les contaba, cuando empezamos en los espacios de la práctica final, en el 2008, eran todas, digamos, cuestiones personales, esta cosa desde lo moral, y ya ahora no son esas discusiones, ya ahora ni se da esa discusión. Hemos avanzado en estos años, en estos 12 años, es impresionante. No se dan esas discusiones, se dan otras, pero no desde la cuestión del prejuicio y de poner. Y una cosa que quiero acordar es el tema de la objeción de conciencia. Para mí es un invento, no debiera existir. Es como si un juez tiene que casar a un matrimonio igualitario y diga, no estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario, no lo voy a casar. No existe, el juez tiene que ir y casarlo. Después, si la persona elige una relación heterosexual, problema de la persona. Pero, ¿y por qué las y les trabajadores y trabajadoras de la salud podemos decir, no, yo esto no lo hago? Habiendo un marco legal, lo garantiza. Sí, y que solo sucede, digamos, con esta situación y que a nadie se le ocurre objetar en otros casos. Yo creo que es desconocimiento, insisto con el desconocimiento de la ley. Pero bueno, yo me quedé pensando mucho, Silvina, en lo que vos planteaste, y que creo que por ahí yo lo pensaba en esto, bueno, con la existencia hoy en día de Ruda, digamos, de este espacio, lo necesario que se hace que sigan proliferando los espacios educativos y en las distintas casas de estudio, digamos, acá sucedió en psicología y sucedió en trabajo social, porque de alguna manera hay como ciertas complejidades, digamos, de alguna manera al principio nos pasaba que en nuestra oferta, digamos, educativa era como que todo el mundo criticaba y quería que estuviera todo, lo cual era de alguna manera imposible, y después empezó a pasar esto, que se fueron abriendo un espacio en psicología. Entonces, si ustedes miran el cronograma de todo lo que pueden desarrollar, es como qué bueno que se pueda desarrollar todo eso, pero bueno, es lo que se pudo dentro de un espacio del campo sí, que no se puede en la Facultad de Medicina, y luego trabajo social abrió otro espacio, y ese espacio tiene, digamos, dentro de esto complejo que yo vuelvo a repetir, es el aborto,
de alguna manera ese otro espacio educativo de trabajo social da cuenta de todo eso otro, entonces es como muy necesario que sigan proliferando los espacios, y después lo traigo como, a ver, ustedes también si lo vienen pensando, pero bueno, es qué va a pasar con lo que plantean algunas universidades y cómo nos vamos a posicionar ahora desde un espacio, por ejemplo, como Ruda. Recordemos que durante el debate ciertas universidades salieron a decir, ciertas universidades privadas salieron a decir de que no iban a garantizar la formación en aborto y que tenemos un proyecto de libertad religiosa que se presentó hace un par de años, en donde también se reconoce la objeción educativa. Entonces me parece que tenemos que pensar muy bien cómo vamos por un lado, a seguir proliferando en espacios educativos, pero por otro lado también cómo vamos a interpelar a aquellos lugares que no garanticen esa formación, digamos, porque si no se les garantiza esa formación, esas personas el día de mañana, ¿cómo van a trabajar dentro del ámbito de la salud? Van a incurrir en delitos, van a violentar a personas, van a generar escenarios de discriminación. Entonces eso no lo podemos permitir, no podemos permitir que una casa de estudios de alguna manera lo deje a su criterio, digamos, sobre qué es lo que va a enseñar. Sí. Sí, ni hablar, que no puede suceder, o sea, que seguro que está sucediendo y que es gravísimo y que hay que interpelarlos e incomodarles en eso, en que no es una decisión y que del otro lado va a haber personas que están siendo violentadas en sus derechos cuando un profesional no se le dan las herramientas y los recursos para poder garantizárselos cuando le estás alejando de eso. Voy a arrancar así un poco con algunas preguntas que estaban así, ¿no? Dejamos colgada a la gente. Esto y también un poco personal, también echándolo. Para Silvina, más que nada, como qué posibilidades ves, bueno, un poco retomando también lo que decías antes, que un debate medio que tuvimos el año pasado, sobre todo, que fue como, bueno, puede ser que sea ley y qué va a pasar con nosotras cuando sea ley, como la cátedra tiene que existir, la disolvemos, ya no va a ser necesaria, y fue como, bueno, al contrario, va a ser ley, es un derecho, hay que garantizarlo y hay que, con más que razón, formar profesionales que lo puedan garantizar, y en nuestra facultad no está sucediendo, es necesario que estén los espacios. ¿Qué posibilidades vos que ves en nuestra facultad de generar o una materia optativa o que la temática esté incluida en la currícula, si debería ser solo una materia, si debería estar tratada de manera transversal en muchas materias, que también como que depende de cada profesor, de qué manera se va a abordar, cómo ves las posibilidades esas? Bueno, fue un poco lo que planteé, me parece, cuando hablé. Me parece que sí, se va a tener que continuar, y más todavía, porque, como dije en un momento, la ley es sumamente necesaria y por supuesto tiene que salir urgente, pero con la ley no alcanza, por esto que estamos hablando, por los espacios de formación que son compartimentados, depende qué docente te toque, depende qué seminario te anotes. Bueno, no tendría que ser así, tendría que ser accesible para todos, todos poder formarse en la temática, en la problemática. Así que me parece que hay que reforzar. Sí, lo que me parece, y también lo dije, es que tiene que haber algo que atraviese toda la carrera transversalmente, que sean dimensiones, ejes que no pueden faltar y que todos tienen que tener acceso a eso. La perspectiva de derecho, ni hablar, pensar en un perfil de egresado y egresada de la facultad, que salga sabiendo que va a ser un trabajador y trabajadora de la salud que va a tener que garantizar derechos. Eso va a ser fundamental, con una visión humanística, con enfoque de género, para poder resolver los problemas complejos de salud con un equipo interdisciplinario y además saber trabajar con otros sectores, no solamente con el sector salud, porque no hablamos de atender enfermedades, estamos hablando de construir salud y por eso digo sacarlo de la órbita de la atención médica e insistir con otras órbitas, digamos, más sociales y más comunitarias. Por lo menos hasta que la Facultad de Ciencias Médicas o de Medicina tenga otra mirada, ¿no? Incorpore. Y por eso hablo de espacios de formación conjunta, esto que decía Sauli. Nosotras también fuimos convocadas por Trabajo Social y fuimos, aprovecho para nombrar a mis compañeras, con Mayra y con Lucía, que son ayudantes de la cátedra,
desarrollamos juntas el seminario y nos convocaron de trabajo social, y ahí estuvimos. Y con otra compañera y amiga, médica generalista de mucha trayectoria, Diana, estuvimos en la Facultad de Periodismo, en la Cátedra Libre de Aborto de Periodismo, que nos convocó Flavia Delmas en ese momento, así que fuimos varias veces a periodismo. Y después, múltiples espacios de educación informal, trabajadoras de la tierra, espacios de militancia, por ejemplo, pero bueno, todo compartimentado. El tema, para mí, desde la salud, es sumar las carreras de medicina y además pensar en otras disciplinas también, en otras profesiones. Por ejemplo, un espacio conjunto entre psicología, trabajo social, medicina, sería mucho más rico que hacerlo por separado. Yo veo ahí la salida. Por ahí es muy ambicioso, pero bueno, habría que ver quién se encarga de formar esos espacios, ¿no? Es necesario, porque después, o sea, cuánto más rico y productivo y fructífero es todo cuando se trabaja de manera interdisciplinaria y que es fundamental después en la práctica y que no o sea, ¿por qué no está desde nuestra formación ya instaurada la idea de trabajar en equipo, de reconocer a los compañeros, inclusive nosotras dentro de la facultad de ciencias médicas, y no compartimos absolutamente nada, inclusive hasta hace muy poco era solo medicina y la EURES, y en distintos edificios, una cosa súper segmentada sin ningún sentido y que después termina llevando lógicas a la práctica, al trabajo, que son súper perjudiciales para el trabajo, para el paciente, digamos. Nada. Bueno, porque es una visión fragmentada, se dan respuestas fragmentadas, y cada disciplina es incompleta para la respuesta. Entonces, lo superador es hacerlo en un marco conjunto. Tal cual. Pero bueno. A ver, muestro uno de los comentarios, a ver si se ve bien. Esta es para Saulo. Sí, vale. Pregunta. Dice, ¿tienen registro de estudiantes que hayan pasado por la materia electiva que hoy integren la red de profesionales o que estén de acompañamientos? Se me trabó un poco la escucha. ¿La querés leer de nuevo, Sofi? No sé. Sí, yo creo que te voy otra vez. Se me trabó un poco, no escuché bien la pregunta. Sí. Si tienen algún registro de alumnos que hayan pasado por la materia electiva, que hoy conformen la red de profesionales o alguna red de acompañamientos. ¿Cómo? Tuvimos personas que, digamos, de una manera pasaron por la materia electiva y hoy en día obviamente que ya están trabajando, y hay que entender que la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir conforma personas que garantizan derechos, hay personas que lo garantizan desde dando información, hay personas que garantizan instrumentando ciertas prácticas, digamos, y hoy obviamente que tenemos nexos. Yo tengo estudiantes que hoy en día me escriben para hacer algunas referenciaciones de personas en situación de aborto o que están garantizando situaciones, o incluso tuvimos estudiantes que luego fueron, bueno, lo uso como una categoría nativa, es horrible la palabra paciente, aunque yo siempre digo que los pacientes continúan siendo lamentablemente pacientes y se deberían revelar, pero bueno, tuvimos también estudiantes que fueron pacientes, digamos, después estuvieron también como pacientes, así que se dio un poco de todo. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio, diría el nano. Bien. Ay, bueno, ahí muestro una de esas que iba a leer también para Paulo. En este debate superador sobre la propuesta pedagógica tuvieron dificultades para poder generar la perspectiva que querían, más integral, incluir otros espacios, hablar de deseos, etcétera. Sí, pero porque, bueno, obviamente eso lleva como mucho tiempo. Entonces, y es como que, qué sé yo, cuando teníamos una clase sobre técnicas y procedimientos, o, digamos, desglosar el protocolo, digamos, desglosar cómo hacer un acompañamiento, cómo generar un espacio de recepción y de escucha de una persona, y poder ir rompiendo ahí con la forma, digamos, en que nos deformaron o nos formaron. Y después ver todas las posibilidades tendientes a, bueno, esto, aborto con misoprostol, aborto
a través de una técnica de AMEU, bueno, poder, digamos, todo lo que lleva a desarrollar toda la parte técnica o toda la parte de, muchas veces te cuesta, es como que se come un poco, desarrollar todo eso es como que te come un poco todo y hace que sea difícil poder detenerte pero sí de alguna manera estuvo eso presente en la visión de quienes estábamos entonces y en las formas de responder, digamos, de alguna manera con todas las participaciones que ya les conté que hubo, digamos, y de personas que participaron de distintos palos, digamos, eso hizo que fuera un espacio no netamente formal, y me refiero por formal a acartonado, digamos, sino que hubiera un ida y vuelta permanente. Incluso pasaba esto, muchas personas al principio levantaban la mano y era mi nombre es tal, soy tal, como que ni estaban, y me posiciono así. Muchas personas no levantaban la mano y no preguntaban, pero cuando trabajábamos en grupos más pequeños, se animaban a hacer las preguntas y todo lo que venían escuchando o te pedían más material o más información. Eh, Así que sí, digamos, estuvo presente en la perspectiva, digamos, y transversalmente atravesó, porque de alguna manera es la perspectiva que tenemos en los acompañamientos quienes formamos parte de eso, así que eso es como la forma de compartirlo, digamos, está ahí, forma parte. Y hoy les agrego, porque bueno, la CELE veo que posiblemente no llegue, pero hoy en día 2 compañeras de la materia electiva forman parte de un espacio que es la Secretaría de Género de la Facultad de Ciencias Médicas, y están en vistas de poder bueno, esta palabra es como dificilísima, curricularizar los contenidos. Así que, de alguna manera, ese es como el horizonte futuro. Bien. Claro, sí, ese es, bueno, como un poco nuestra meta final, fundamental, que es medio lo que nos proponíamos cada año, o sea, bueno, no, este año por lo menos, que al principio del año dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Seguimos estando, como que está re bueno y, o sea, esto somos nosotras, pero en realidad somos todas estudiantes y la cátedra la construye toda la gente que nos ayuda, profesores, profesoras, gente de la red de profesionales, de la campaña, socorristas, esa construcción conjunta y que por eso es tan linda, que sigue estando, pero que entendíamos que es necesario, bueno, esto que seguimos diciendo, que sea un contenido que esté curricularizado para que todos puedan acceder, no solo quienes desean acceder porque tienen el interés y las ganas de formarse, sino porque es una necesidad que como profesionales de trabajadores y trabajadoras de la salud podamos garantizar los derechos. Un poco retomando también esto que decías de las dinámicas y de las formas, nosotras también nos tratamos dentro de lo posible, sin ser expertas en pedagogía ni nada, de salirnos un poco de esas formas pedagógicas verticalistas y de las bajadas de información y de la enseñanza. Está bueno replanteárselo para todos los aspectos de nuestra formación también, como poder construir otras formas de generar en conjunto las estrategias y los recursos y la información, de construirla en el proceso y no que sea un ir a recibir cosas de manera vertical sin poder intercambiar y formar, digamos. Capaz, Silvina, ¿querés acotar algo de eso? Está bueno. Sí, ¿qué perspectiva? Sí, sobre todo, bueno, sí, yo no acuerdo para nada con la educación bancaria, eso que estás diciendo de transmitir conocimiento, sino precisamente una de las características de la práctica final del módulo de medicina general era ir a la praxis, ir a los centros de salud y toda la problemática, llevarla al espacio áulico para trabajarlo ahí, o sea, esta relación permanente, práctica, realidad, con contenido, con teoría, ¿no? Y compartirla, obviamente, sí, porque si bien hay que a veces redondear conceptos y es necesario algún momento de intercambiar, pero no es lo que más acuerdo. Sí, porque también agrego algo que también pasa de que muchas veces los estudiantes te reclaman eso, o sea, como vienen transitando esas experiencias, de alguna manera es como que si vos ofreces otra cosa, está ahí como el reclamo de quiero lo hegemónico, digamos, ¿dónde está la estructura hegemónica, digamos? Porque genera mucha movilización. Una clase de verdad. Claro, sí. Sí, eso también, hay que ir mechando y acomodando. También un poco en eso que
que lo hemos charlado en muchos espacios, capaz esto del rol de los pacientes, como bueno, como que también a veces sentís que la otra persona está esperando que puede ser que vos esté esperando que vos le bajes con tu postura hegemónica ahí, y es como, bueno, hay que deconstruirlo de los dos lados. Yo voy tirando cosas, también me parecía re interesante esto que decía Saulo de la participación de las socorristas, que también para nosotras fue re importante y que fue como no sé si un debate, porque medio que lo saldamos rápido, pero fue como, bueno, vamos a estar en medicina, ciencias médicas, pero éramos en ese momento estudiantes de medicina, como hablando de cómo garantizar una interrupción del embarazo y qué tenemos, o sea, no podemos negar, o sea, no podemos decir, bueno, lo tengo que hacer yo, médica. No podemos negar que están las socorristas ahí, que son una parte fundamental y que aunque sea, y que lo hacen con mucha, o sea, profesionalismo, con mucha experiencia y con muchas herramientas que están súper capacitadas para hacerlo, que lo vienen haciendo, o sea, que lo vienen demostrando con todos estos años de trabajo, digamos, y que aún saliendo, digamos, la ley, no podemos negar que va a haber muchas personas que tal vez sigan decidiendo no acceder, digamos, al sistema de salud para interrumpir su embarazo, y que pueden seguir acudiendo a ellas y que la única forma es articular, digamos, y que para poder articular tenemos que conocerlas y trabajar en conjunto y apoyarnos mutuamente también. Eso. Sí, también recuperar que son parte de negar a las socorristas es negar parte de nuestra propia formación. Digamos, porque todo aquello que no recibimos en nuestras casas de estudio lo recibimos del trabajo en conjunto, del trabajo que ya habían hecho las socorristas y luego del trabajo en conjunto con las socorristas. Entonces es re importante que eso esté presente. Sí, seguro. Sí, ellas ya nos generaron un montón de material desde su experiencia, seguro. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más, si hay alguna pregunta, Sofi, que Con haya respecto quedado. a esto, ayer cuando cantábamos aborto legal en el hospital, yo planteaba aborto legal en cualquier lugar. ¿Por qué centralizar en el hospital cuando se puede hacer en la casa, en el centro de salud, en cualquier lugar de la comunidad, digamos? ¿Por qué el hospital? Volvemos a centralizar todo en el hospital cuando el hospital debe ser el lugar de más expulsión para, por lo menos en este momento. Así que bueno, yo proponía cambiar la letra del canto. Sí, seguro, que sea una decisión. ¿Cómo vaya, Silvina, la que venimos en esa dura tarea? Lo que pasa es que son consignas que han quedado como obviamente han tomado muy fuerza, y hay compañeros que lo que piensan es que si decimos en cualquier lugar, de alguna manera estamos como despolitizando y estamos como dejando que el Estado se desentienda de su rol. Pero bueno, hay que entender que hoy en día el aborto puede ser ambulatorio, que hoy en día digamos, que hay otra instancia y que lo que abogamos es porque toda persona pueda interrumpir a través del método o la técnica que mejor sienta para sí misma, digamos, que no sea en un lugar, que no sea solamente en el hospital de última. Si una persona quiere en el hospital, bienvenido sea. Si quiere que sea en su casa, bienvenido sea, digamos. Vamos por habilitar otros lugares. Pero bueno, es difícil, Silvina, cambiar el canto todavía. Acá pasa también. Quiero cambiar todo de golpe. Vamos de a poco. Va a llevar un tiempo. Son procesos. Bueno, no sé, Sofía, ¿algo más quedó? Sí. No, creo que preguntas no, seguir debatiendo y escuchándoles, seguiríamos. si fuera por nosotros, seguiríamos. Pero no mucho más, no sé si quieren decir algo más ustedes. De mi parte, agradecerles por estar acá, por estar en este primer encuentro, e invitar a la gente que esté del otro lado, viéndonos, que mañana es el segundo encuentro de este seminario virtual, a las 18 también, por la misma transmisión, que vamos a hablar de cuerpos e identidades de las personas que abortan, si existe una normalidad, y es otra también temática que pensamos y repensamos todo el tiempo. Así que nada, dejar esa invitación y abierto a que ustedes cierren con lo que quieran decir. Sí, de una. Será ley, ¿no? ¿Qué voy a decir? Será ley. Sí. Nada, sí, un millón de gracias, en serio, que nos prestan su tiempo y toda su experiencia, información.
esto medio que lo hacemos para transmitir, pero es más, me parece que es más para nosotras, para seguir manejando, robando información, viendo cómo seguimos también creciendo en la facultad. Bueno, un montón de gracias a ustedes, a la gente que nos está viendo. Gracias por la invitación. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias. Gente que nos acompañó en estos años que hemos compartido, un montón de gente, y que hizo todo esto posible. Así que bueno, nada, eso, agradecerles una vez más, por última vez. Gracias a ustedes. Y a seguir, seguir trabajando en esto, a seguir defendiendo derechos. Exactamente. Seguiremos seguramente cruzándonos, compartiendo espacios virtuales o no virtuales en algún momento, ojalá. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Bye. Hasta luego. Chao, chao. Un gusto.